Bueno, pues el día de hoy voy a compartir sobre el Salmo 1. Voy a comenzar leyéndolo y después voy a explicar versículo por versículo lo que Dios trata de mostrar. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y bueno, del versículo 1, entiendo que nuestras decisiones espirituales determinan nuestra dirección, así como las personas que dejamos ser parte de nuestras vidas. El salmista comienza diciendo: bienaventurado el que no sigue el consejo de malos, ni anda en los caminos del pecado, ni de escarnecedores. Estaba leyendo que nosotros realmente sí nos vemos influenciados por las personas que nos rodean. De hecho, nos vemos muy influenciados por las 5 personas con las que más convivimos en nuestras vidas. Y pues puede ser una influencia para bien o para mal, incluso nosotros mismos, ¿no? Ayer platicando con Isi, me decía el significado de escarnecedores, que son burladores de Dios. O sea, son personas que deliberadamente pues le llevan a la contraria y se burlan. Y por eso dice: bienaventurados, bienaventuradas quienes no son parte de esa silla, ¿no? Quienes no tienen esa postura. Yo nunca me había conocido a alguien que deliberadamente estuviera como en contra de Dios, si no las separas como unos metas. Y es impresionante porque es un odio muy grande, ¿no? Y todo lo que les pasa pues lo culpan a Dios, y es como, a pesar de que tú intentes pues a lo mejor compartirles la palabra o algo que Dios haya enseñado a tu vida, están sumamente cerrados. Entonces pues pienso que también pues Dios nos da discernimiento para saber con qué tipo de personas pues si nos allegamos o no. Lo que hoy toleramos en nuestro entorno mañana gobernará nuestro interior. Por eso es importante que cuidemos a quién dejamos entrar a nuestras vidas. Del versículo 2, que dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entiendo que la clave no es solo evitar lo malo, sino deleitarte en lo correcto y seguir a Cristo y no poner en práctica lo que te enseña, no como una obligación, sino como un gozo, no como una tarea, sino como un refugio. Dios busca hijas e hijos que se enamoren de su voz. El término la ley del Señor no solo se refiere a los mandamientos, sino a las instrucciones de vida, o sea, la palabra que tenemos en nuestras manos, que es como pues un manual de sabiduría práctica. Son cartas de amor de Dios para nosotros. Y agrega: en su ley medita de día y de noche. Y es que la palabra pues se debe procesar lentamente hasta digerirse de verdad. Le decía a Lizzy que yo lo comparé como cuando te comes un pan caliente, nuestra rosquita que lo vamos a comer. O sea, no te lo comes así como al aventón y sin disfrutarlo, ¿no? Sino que verdaderamente lo disfrutas cada bocado, puedes sentir los sabores, incluso agradeces, ¿no? De: oh Dios, gracias por esto, ¿no? Por esto que me das. Entonces, pues, no solo con la comida, sino con la palabra como tal. Aprender a verdaderamente darle un tiempo de calidad, de atención plena, y Dios pues te irá mostrando, ¿no? Lo que quiere enseñarte a través de ella. El verbo meditar no es leerla rápido, sino digerir la palabra. La meditación bíblica no es vaciar tu mente, sino llenar tu mente de la palabra de Dios con lo eterno, con la oración. Y pues aquí también pues platicaba con Lizzy que cuando tú haces tuya la palabra de Dios, aprendes a pensar como Él, y por consiguiente
tus acciones vienen de tus pensamientos. Entonces se comienzan a encaminar. Y en temporadas difíciles, pues primero te da como la teoría, y ya cuando vienen las temporadas difíciles es cuando se muestra el fruto de tus aprendizajes, de todo lo que has aprendido. Del versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pues me dice que somos como árboles, pero nuestros frutos no son automáticos, dependen de nuestras raíces. Y el salmista dice: si tu raíz está en la palabra de Dios, no temerás la sequía, así que no es cuestión de suerte, sino de siembra diaria. El fruto no depende del clima, sino del río debajo. Sin importar lo que suceda en tu vida, tus hojas no se marchitarán y en su tiempo darás frutos. Y en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vi que la palabra tamo quiere decir paja. Entonces aquí hace como el contraste el salmista de árboles con raíces bien cimentadas y la paja, que en realidad pues no, pues se la lleva el viento, no está anclada a nada. No sucede lo mismo con los malos, que son como paja inútil que esparce el viento. Sin Dios todo éxito es como esa paja que el viento se lleva. No tiene raíz, no da fruto, no pesa, solo ocupa espacio. Y en el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La mirada de Dios dirige nuestros caminos, y su presencia no solo observa, también guía y cuida el camino del justo. No porque no tropecemos, no porque seamos perfectos y nunca nos equivoquemos, sino porque elegimos caminar con Él y creerle. Igual platicaba con mi amiga. Dios nos conoce a sus hijos, a sus hijas, y a los justos. Nos cuida, nos guarda y nos sostiene. Quien no tenga su esperanza en Dios va a perecer, va a sufrir. Al final pues no debemos compararnos con los que avanzan sin Dios, porque su final es distinto al nuestro. Es importante caminar con Dios, aunque parezca lento, siempre nos llevará al camino correcto. Y algo que me gustó mucho que dijo Alicia es insistir, meditar y disfrutar de la palabra. Creo que cuando dejamos de verla como una obligación, comenzamos a disfrutarla y comenzamos verdaderamente a hacerla parte de nuestras vidas. Y pues eso es todo. Gracias a Dios. ¿Sí está grabando yo? Perfecto. Pues me da mucho gusto cada vez que uno de ustedes pasa y cada vez comprende más lo que la palabra de Dios habla a sus vidas. Hay versículos y no sé, a lo mejor Ana, Silvia, Francita me podrán entender un poquito más, que lees un versículo y lo entiendes de una manera, lo vuelves a leer tiempo después lo entiendes de otra manera, y la palabra de Dios te va renovando constantemente. Decía Martín Lutero que diariamente necesitamos leer el Evangelio de Cristo, porque diariamente lo olvidamos. Entonces es importantísimo siempre tener eso presente en nuestros corazones. Quiero retomar a uno de los ancianos y un servidor queremos retomar lo que estábamos viendo del libro de Juan, justamente hablando del Evangelio de Cristo y cómo Dios viene a través de su Hijo Jesucristo y nos habla constantemente a nosotros. Es el primer domingo del año. Creo que podemos decir nosotros que creo que fue Samuel quien lo dijo, si no me corrige, quien dijo el vencer, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos estado, porque si Dios lo hubiera determinado de antemano, México podría terminar, México podría acabar, vaya, así como lo vimos. ¿A qué estamos hoy? ¿Alguien sabe? 4. Estamos a 4 días de que el año haya empezado, y cuántas cosas no han pasado ya. Cómo se sacudió la tierra, cómo se movió de un lado al otro, y aparte tembló fuerte y duró mucho tiempo. O sea, fue algo que fue
De hecho, no fue como el del 85 y como el del 17, pero sí se cayeron en algunas construcciones a algunas casas. Y bueno, lo que vimos en la madrugada del día de ayer, la captura de Nicolás Maduro, ya se dio un broma de México que vengan por nosotros. Pero bueno, empezamos el año fuerte, empezamos con todo y seguirá fuerte el año. Ya ustedes verán en un rato más por qué les comento todas estas cosas. Pero justamente hace, ¿qué será? Pues hace 8 días estábamos nosotros con esta reinita y quiero comentarlo porque a lo mejor no todos vamos a ir después saliendo de aquí. Y hay cosas que mueven tu fe fuertemente. Hay un canto que yo creo que cuando estamos con esta reinita podré entonarlo yo, pero hay un canto que me gusta mucho, aunque lo compuso Juan Romero, lo canta Marcos Witt, y el canto se llama Creo en ti. Y para mí es como un himno, porque constantemente te ves enfrentado a tu fe, y es muy normal, en verdad, no se sientan espantados cuando tú te preguntes dónde está Dios. Porque a veces pareciera que Dios no está, a veces pareciera que Dios se esconde y que Dios deja a sus hijos a la deriva de donde están ellos. Porque hace 8 días, como bien lo sabrán ustedes, saliendo de aquí, nosotros fuimos con nuestra amada Renita. Me está haciendo competencia de la autora. No hay problema. Yo no sé cómo decían en las épocas de nuestro Señor Jesús. Yo creo que Jesús tiene un timbre de voz potente ahí para hablar y levantar su voz. Y mi pastor, descansa en paz, Jorge Robles, también tiene un tono de timbre potente. Yo no lo tengo. Pero estábamos con esta reinita y Dios me llevaba a darle una palabra a ella porque veía a nuestra amada reinita un poco triste, un poquito convaleciente y muy entendible. No es para menos lo que ella estaba viviendo, pero Dios ponía en mi corazón darle una palabra. Yo le decía a esta reina, de hecho ya hasta como que la regañaba un poquito, y yo le decía, ¿por qué estás enlutada? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás como si no hubiera esperanza ya para ti? Porque Dios está diciendo que no, o sea, que esto es para levantarte, que esto es algo que no va a tocar tu vida y únicamente es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y oh my gosh, el día jueves recibo una noticia que nuestra hermana Renita le iban a internar en el hospital para cortarle pues su piecito. Y la verdad me sentí mal. Y yo dije, pues no me habías dicho tu Señor que ella iba a estar bien. No me habías dicho, no me habías dado tu palabra para ella. No había orado acaso yo por ella y los ancianos estábamos ahí con ella. Y la verdad, debo de reconocerlo con cierta vergüenza, que mi fe bajó. Y dije, a lo mejor hablé desde la emoción, a lo mejor hablé cosas que no tenía que hablar. Y dije, Señor, prácticamente nunca me habías dejado avergonzado tú con ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando, Señor? Y bueno, pues ustedes no saben, Renita estaba muy mal. Estaba reina anémica. Ella nos explicaba el día domingo, Anita, a los ancianos, Solecito, que sus estudios habían sido muy mal y prácticamente habían sido mal en todo. O sea, todo lo que puede salir mal, salió mal. Entonces, pues la verdad es que yo se me sentía mal y dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Y ya, Renita estaba en el hospital, creo que en el Rubén Leñero, si no me recuerdo. Pues para decirle que justamente vamos a hacer unos exámenes preoperatorios y pues vamos a cortar el pie. Eso es lo que iba a pasar con ella. Y pues yo así como de, bueno, pues vamos a esperar qué tiene que hacer, qué se tiene que haber. Dije, tal vez como pastor ya no pueda ayudar mucho ahorita, pero lo que humanamente puedo hacer por esta renita lo voy a hacer. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios siempre te reta con tus propias palabras. De todo lo que yo he predicado, siempre Dios me ha retado a mí y Dios ha puesto a prueba mi fe. Dios me ha dicho, vamos a ver si es cierto lo que tú dices y lo que tú predicas. Y puedo decirles yo que gratamente, y parte de eso voy a predicar hoy, gratamente y para la gloria de Dios, nuestra hermana Renita está bien y está en casa.
en el hospital le dijeron, pues sus exámenes salieron bien, sí le hicieron una transfusión de sangre por el tema de la leucemia, pero le dijeron, tu pie se va a soldar. Y va a ser bien. Entonces cuando Ana me dice eso, yo sentí como Dios me dijo, ves, pastorcito de carne y hueso, lo que te estoy diciendo. Porque la verdad es que dudas, o sea, y si dudas con una cosa, dudas de todo lo que dices y lo que has hecho. Y miren, amada iglesia, soy hombre, y seguramente les voy a decir cosas en las que me voy a equivocar, seguramente. Pero esta no fue esa ocasión. Y Dios mostró su gloria. Renita ahorita está en casa, nos está esperando con mucho gusto y vamos a partir rosca, vamos a predicar su palabra, vamos a estar con ella, a gozarnos con su familia. Y yo puedo decirles que es Dios porque yo no dudo ni un segundo de la fe de Renita. De hecho, yo puedo decirles con toda certeza de que ella hace mucho tiempo ya está lista para partir con nuestro Señor. Pero algo que yo le comentaba el día domingo pasado, yo le decía, Renita, es que tu familia necesita conocer y ver de ese Dios que te estamos diciendo. Porque pues Ara es hermana de esta Renita, Santi y su demás familia pudieron atestiguar pues el hecho de ver y decir, pues no. De hecho, lo que me comentaba mi tía Chula ayer es que le aconsejaron ir a otros hospitales para que le dieran más diagnósticos y ver qué onda. Fueron a varios hospitales y todos le dijeron, usted está bien y su pie pues va para mejorar. Entonces es justo lo que quiero compartir hoy, el día de ustedes, porque los hombres, nuestra fe nos falla a cada rato. A cada rato nos venimos abajo y decimos, híjole, Señor, pues ya no tenemos para dónde, ¿no? Bueno, de antemano se los adelanto. Estamos hoy también por ver y echar un tema respecto a nuestro crédito local, porque nos quieren subir la renta mucho, tal vez sea hoy el último domingo que estamos aquí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros y que constantemente hay oportunidad para ver la gloria de Dios en todas las cosas. Y si nos basamos nada más en una sola cosa y nos desanimamos por la otra, bueno, quiero que echemos un vistazo a lo que era la iglesia primitiva antes y cómo ellos actuaban y cómo se ponían. Pero bueno, acompáñenme por favor en sus Biblias en el libro de Juan capítulo 9, por favor. En la iglesia, mientras lo vamos buscando, quiero que me permitan orar, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias por tu obra, Señor, en nuestras vidas. Padre, quiero darte gracias, Señor, porque nuestra amada Renita ha puesto su fe en ti, Señor, y tú no la has dejado avergonzar. Señor, y tú has mostrado que hay Dios en su casa, que hay Dios con ella, Señor, y Padre, nos gozamos con nuestra hermana Renita. Padre, si tú así lo permites, en un momento más, Señor, podremos estar con ella, Señor, podremos gozarnos con ella, Señor. Padre, partir los alimentos, pero sobre todo alabarte, Señor, porque tú lo mereces, Señor. Y Padre, escudriñar tu palabra, Señor, para que su familia también pueda escuchar, Señor, lo que eres tú, ese Dios maravilloso, ese Dios precioso. Padre, y quiero poner este tiempo, Señor, en tus manos, que seas tú quien nos estés hablando, Señor, que seas tú quien te estés moviendo, Señor, en medio de esta reunión, en medio de tu iglesia, Padre. Y, Señor, no queda más que alabarte y decirte gracias. Gracias por este primer domingo del año, gracias por la amada iglesia, por los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, que esto sea en ti. Te alabamos y te bendecimos por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, ya tiene rato que dejamos de verlo nosotros, pero estamos en el libro de Juan, capítulo 9. Nuestra intención es ir avanzando con estos temas hasta Semana Santa. No sé este año en qué caiga, si en abril o en marzo, pero para justo llegar al tema de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, que como cada año compartimos en nosotros abundantemente respecto al sacrificio de la cruz. Pero quisiera en verdad que pudiéramos comprender a profundidad lo que representó, uno, que Jesús viniera, y dos, lo que representó su muerte y su sacrificio. Por cierto, quiero preguntarles, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Ustedes qué entienden de la cruz? ¿Cómo me narrarían esa crucifixión?
parte esencial de todo cristiano, de todo creyente, el poder decir lo que pasó en la cruz. Cuéntenme ustedes, con base a lo que les he predicado, lo que les hemos predicado los ancianos, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué entienden ustedes? Bueno, yo sé que todos van a decir murió por nuestros pecados. Ok, ya. Palomita buena con esa. ¿Qué más? Cuéntenme. Pues que la ira de Dios estaba sobre Jesús en ese momento por todos nuestros pecados. Sí, correcto. ¿Pero qué significaba que la ira de Dios estuviera sobre Jesús? Para traer salvación a todos nosotros. Ok. ¿Qué más? ¿Vale? No. Nunca dudó Jesús. Los que estaban en sí dudaron. De hecho, hasta sus discípulos, hasta su mamá, pero Jesús nunca dudó. Él siempre supo quién era y lo que estaba haciendo. Incluso sabía lo que estaba cargando cuando su padre lo abandonó. Justo era lo que te decía. Yo creo que más bien, más allá evidentemente del dolor físico y del sufrimiento psicológico que estaba pasando Jesús crucificado, era este desespero y este dolor de no sentir la presencia de su padre. En verdad yo creo que ese es el verdadero castigo, y aún hablando hasta del infierno, no es tanto lo que tú vas a sentir y que sientes calorcito que te estás quemando, sino es la ausencia de la presencia de Dios. Sí, como siempre lo he compartido, el infierno no está en control de Satanás, está en control de Dios. Y yo puedo imaginarme, y solamente puedo decir imaginarme, porque nunca lo he experimentado y espero nunca hacerlo, el experimentar el mismo infierno en carne propia, toda la ira de Dios, todo su juicio, centrado sobre un hombre, en este caso Jesús. Pero bueno, les voy a dar 4 de 10 en sus respuestas. Ya en Semana Santa lo explicaré otra vez a profundidad y lo explicaremos junto los ancianos, pero no están tan perdidos el hecho de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pero bueno, en el capítulo 9 de Juan le doy lectura. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y me fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Bien, me quiero centrar tantito en el hombre ciego. Básicamente todo lo que hacemos nosotros se basa de la vista. Lo que vemos nosotros, de hecho, Dios hace referencia constantemente a nosotros los hombres, diciendo: el hombre lo que ve juzga, y con base a lo que juzga eso hace, dice y hace. Perdón. Pero me estoy refiriendo a lo que decía Samuel. Samuel, cuando fue enviado a ungir al rey David y vio a los hermanos que estaban de este David, vio hombres altos, bien parecidos, fuertes, y Samuel dijo: estos son. Dios remete contra este Samuel y él le dice: no mires lo que tus ojos están viendo, yo miro lo que el corazón dice. Y aquí me quiero explayar un poquito más, porque no nada más es lo que nuestros ojos ven, sino lo que tus oídos oyen, sino lo que tú percibes. No siempre son las cosas que son como si pareciesen.
Por eso es que todo tiene que ser discernido y probado a través de la luz del Espíritu Santo que nos da Jesús a todos sus hijos. Entonces, este hombre nació ciego y yo les hago la misma pregunta. ¿Ustedes por qué piensan que era ciego? Aquí los apóstoles hacen una pregunta, porque era algo que no solamente se manejaba en ese entonces, sino hoy también se maneja. Cuando vemos a una persona padeciendo por algo físicamente, asumimos de antemano que es un castigo divino de parte de Dios y decimos, ¿por qué te lo mereces? Eso incluso le pasó a Job con sus amigos. Ellos decían y le decían a este Job constantemente, tienes que arrepentirte porque seguramente ofendiste en algo a Dios. Y de antemano les puedo decir, Job no había ofendido nada a Dios, pero había un propósito más grande detrás de eso. Pero yo quiero preguntarles, y de hecho voy a hacer una pregunta todavía un poquito más fuerte. Pregunta número 1, ¿por qué estaba ciego el ciego? Segunda pregunta, ¿ustedes por qué piensan que era esta enferma? De la manera que se enferma. Qué buena pregunta. Felicito. Porque estaba destinado a ser testimonio de la palabra de Dios. Ok, perfecto. Esa palabra de destinación es muy profunda, ya luego hablamos de eso. ¿Los demás qué piensan? ¿Por qué el ciego no es ciego? ¿Por qué la herida está enfermita? Así como les da. Para que sea exaltado el nombre Se glorifique Dios, ¿no? A través de Cristo. para que se tiene la fe y pueda hacer un testimonio. ¿Tiene que ver con una condición de pecado? ¿Tiene que ver con un juicio de parte de Dios? Miren, ciertamente hay cosas que únicamente le competen a Dios. Tal vez, y ojo que pongo diéresis en tal vez, hay pecados que se ven como, hay enfermedades que se ven como una consecuencia de algún pecado. Tal vez no. Lo que quiero decir es que a ustedes y a mí no nos compete saber eso. El hecho de por qué sí o por qué no una persona está enferma. Lo que sí nos compete a nosotros es saber que como hijos de Dios hemos sido enviados a ese tipo de personas. Cuando habla el profeta Isaías referente al verdadero ayuno, justamente está hablando de eso. Cuando Jesús habla de nuestra labor aquí en la tierra con las personas, justamente habla de eso. Cuando me veas desnudo, vísteme. Cuando me veas enfermo, ayúdame. Cuando veas a una viuda, ayúdale. Cuando me veas en la cárcel, visítame. Cuando veas al hambriento, dale de comer. Tú no sabes por qué esa persona está en esa condición de hambruna, de necesidad, de carencia espiritual, pero sí sabes una cosa, que necesita a Dios. Jesús sabiamente les responde a sus apóstoles y les dice, pues ni sus padres ni él, sino simplemente una oportunidad más para que el nombre de Dios sea glorificado. Y me encanta cómo Jesús hace las cosas, porque Jesús es el verbo encarnado. Jesús literalmente pudo haberle dicho, sé sano, y hubiera sido sano. Jesús simplemente hubiera puesto su mano sobre sus ojitos, hubieran abierto como muchas veces atrás, hizo milagros. Pero me encanta la manera en la que Jesús hacía las cosas constantemente, porque Jesús nos enseña una cosa, no hay una manera correcta de hacer las cosas, no hay una fórmula que tú puedas aplicar en todo. Así es que despojémonos un poquito de ese fariseísmo, de ese conocimiento que según nosotros creemos tener y decir que las cosas se así, así, así. Porque si hoy en día viéramos a alguien escupiendo en tierra y poner eso a los ojos de una persona, diríamos, estás loco, eres un fanático, eres un religioso, así no se hacen las cosas. Pero justamente Jesús dice, tú me vas a decir a mí cómo hacer las cosas. Jesús puede haber hecho las cosas al instante, pero él le plació hacer eso. Si me preguntan por qué, no lo sé. Simplemente yo veo una respuesta en esto, en que Jesús dijo, voy a hacer las cosas como a mí me plazcan hacer y como mi Padre me ha mandado a hacerlas. Tal vez vieron personas a Jesús hacer eso, principalmente sus apóstoles. Tal vez vieron a Jesús poniendo saliva y lodo en los ojos de este hombre. Tal vez hubo personas que lo vieron caminando, tocando las paredes, porque un ciego ya se hace hábil y con su bastoncito o tocando. Tal vez una persona le ayudó a llegar al estanque de Siloé. No lo sé. ¿Por qué no abrió Jordán? ¿Por qué en otro lugar? No lo sé, pero fue ahí este hombre y se lavó los ojos. Y por primera vez pudo ver. Todos aquí tienen un anhelo en su corazón de algo que están esperando con ansia. Y dicen, yo anhelo esto, yo quiero esto. Yo les puedo asegurar que para el hombre ciego, tal vez ya había perdido esa esperanza, ¿no? O sea, como decir, híjole, pues voy a ver qué se sentirá, porque si había nacido ciego de nacimiento, nunca antes había visto.
Te puedes imaginar por primera vez abrir tus ojos y ver la luz, ver lo que está enfrente de ti, entender las cosas de una manera distinta. Tú cuando lees un libro puedes imaginarte las cosas con base a lo que ya has visto tú, con base a tu imaginación, a tu conocimiento. Un hombre ciego, ¿cómo podrá imaginarse las cosas? Los colores, los sabores, la vista, lo que su creador había dicho, lo que el hombre que le puso saliva había creado para él. ¿Te puedes imaginar lo que esto significaba para él? Pero al igual que siempre Jesús cuando hacía milagros, Jesús se apartaba. Jesús no fue con él para que le viera inmediatamente. Hubiera sido mi padre como de la película de Hollywood, que lo primero que hubiera visto este hombre ciego hubiera sido a Jesús sonriéndole y extendiéndole la mano, pero no fue así. Este hombre simplemente empezó a ver, y quiero que noten algo, para las personas que estaban alrededor de este hombre ciego era evidente la obra de Dios en su vida. Unos empezaban a cuestionar, no lo conocíamos a este nosotros, no sabíamos que este era ciego. Tal vez incluso, porque siempre van a haber personas que van a dudar, no, yo creo que me lo estoy imaginando, yo creo que se parece. Pero de antemano, siempre nuestra prerrogativa es desechar la obra de Dios y decir, no es así. Aún siendo que Jesús ya lo había hecho. Bien, cuando llegan esas personas con el hombre ciego le dicen, ¿dónde está la persona que te hizo este milagro? Y él le dijo, no lo sé, pero sí menciona su nombre, dice, fue Jesús. Yo creo que lo escuchó, yo creo que lo había escuchado antes, no lo sé. En ese entonces el nombre de Jesús ya era muy sonado por esos lugares donde estaba este muchachito hombre ciego. Pero bueno, él les dice, no lo sé. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Otra vez Jesús en día de reposo. Pero bueno, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, no tengo idea. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya los he dicho, y ustedes no lo han querido escuchar. ¿Por qué queréis que se los diga otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha.
desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Aquí me detengo tantito. Fíjense cómo de antemano la postura de los hombres es desechar la parte de Dios. Cuando sucedió el sismo el día ¿lunes? Viernes, perdón. Cuando sucedió el sismo el día viernes, no pude estremecerme en mi corazón y considerar a Dios. Y considerar que para mi percepción, cada vez que México tiembla, que es constantemente, para mí son llamadas de parte de Dios. Es decir, México, pon atención. Vi a muchos, incluso cristianos, burlarse de ese asunto. Y cuando llegué a comentarlo con algunos otros hermanos, su postura fue muy similar a esta, en decirme: estás exagerando. Es que son las placas tectónicas, es que esto y lo otro. Yo digo, o sea, sí, pero alcanzamos a ver lo que está detrás de esto. Si las placas tectónicas son, es por designio de Dios, no por azares de la naturaleza y del destino. Pero justamente el hombre tiene por naturaleza desechar la obra de Dios en sí mismo, justificarnos y decir: número uno, como lo dijo Moisés, que venga ante los sacerdotes y te examinemos para ver si el milagro fue hecho. Una vez que vemos que evidentemente este hombre ve, lo primero que hago es decir: es que dicen que es el tal Jesús, lo quiero desacreditar de antemano. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto esa postura en las personas, en dudar del milagro y decir: no, esto no se hizo? Justamente porque somos muy carnales, porque somos muy visuales, y si no vemos a Dios mismo bajando en su gloria y abriendo el mar en dos, no acreditamos que las cosas vengan de Dios. Y bueno, dicen: bueno, vamos a llamarle a sus padres. Y los padres efectivamente dicen: sí, este es nuestro hijo, está vacío, ciego de nacimiento y está viendo. Y los fariseos, no satisfechos, dicen: bueno, vamos a hacerlo todavía más grande. Vamos a hablar nuevamente a y a incitarlo. Básicamente los fariseos, como hombres astutos, ávidos de la ley, manipuladores, lo que querían hacer era poner palabras en su boca y decir: dinos que no fue él, di que él es hombre pecador. ¿Qué manera? Este hombre es, un excelente apologeta en él decir: pues ¿sabes qué? Si es pecador no tengo ni idea, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Dimensionamos lo maravilloso de esas palabras, porque eso aplica también para ustedes, y no puedo decirlo de todos ustedes, pero la gran mayoría, aquí podemos decir en el nombre de Jesús: yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Yo solamente sé que antes estaba perdido en mi pecado, estaba perdido en mi propio camino, en mi propio conocimiento y raciocinio, y Él me rescató. Y Él me vino a llevar a un camino más excelente y más perfecto. Y nuevamente los fariseos, tratando de desacreditar la obra de Dios: no, pero es que dinos que Él no lo hizo, que esto no es posible. Y Él les dice: ¿cuántas veces tengo que decírselos? Más bien ustedes no quieren escuchar. Ese es el punto y el meollo de todo el asunto, de todas las personas en este mundo. Pueden estar hombres y mujeres de Dios constantemente hablándoles y diciéndoles: esta es la verdad. Pero si las personas deciden abiertamente cerrar su corazón, la palabra de Dios no puede llegar a sus corazones. Por más poderoso que Dios es todopoderoso, por más que yo hable con denuedo y les explique, incluso aunque hiciera señales delante de todos ustedes, si su corazón está endurecido, la palabra de Dios no va a llegar a ustedes. Y si no llega a ustedes, menos a las personas a las cuales Dios los quiere enviar. ¿Con qué denuedo, con qué manera vamos a hablar nosotros de la palabra de Dios si nosotros mismos no creemos, no atestiguamos el milagro de Dios? Si ante todo siempre estamos poniendo peros y peros y peros. Si ante todo siempre estamos tratando de encontrarle el raciocinio y la lógica a lo que nosotros según pensamos que es correcto o no es correcto. Yo he tomado ya hace tiempo esta postura y debo de reconocerlo. No sé, a lo mejor Anne y Kane podrán recordarse un poquito más. Jessica seguramente recuerda perfectamente bien cómo era yo. Yo era muy similar a estos hombres, muy rígido, muy firme en decir: es que esto no, es que el apóstol Pablo dice esto, es que la mujer se crea, es que esto y el otro, es que el pan, el otro. Yo era así antes, pero gracias a Dios he tratado de mantener una actitud y una postura en decir: voy a escucharlo todo, voy a recibirlo todo. Si algo malo lo desecho,
pero si algo bueno lo voy a recibir. Y Dios me ha bendecido tanto en riqueza espiritual. Y Dios me ha hablado a través de personas a las cuales si yo me hubiera cerrado, me hubiera perdido de tantas bendiciones. Por justamente tener esta actitud de fariseo y decir, esto no, es que esto así no se hace. Nuevamente yo digo, no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Yo me puedo imaginar a los fariseos su cara cuando escucharon a este hombre ciego decir, es que puso lodo en mis ojos. Y Dios, ¿cómo no hizo el aceite de la purificación según dicta la ley de este Moisés? Y no vino ante los ancianos de la congregación para poner el aceite y orar por él. ¿Cómo? ¿Cómo que lodo? Ese es tierra, ese es lodo, esa es porquería. ¿Cómo un hombre pudo haber hecho eso así? ¿Cómo este Mesías está utilizando el polvo de la tierra? Donde seguramente ya los hombres oyeron la tierra y pasó popó de perro y de todo el mundo ahí. ¡Qué horrible! Y este hombre les dice, pues si tantas dudas tienen, ¿no se querrán hacer sus discípulos también ustedes? Ya me puedo imaginar a los fariseos rasgándose las vestiduras y cómo me insultas de esa manera. En serio me encanta cómo nuestro Dios, cómo se mueve, cómo actúa, cómo Él utiliza lo vil y a lo menospreciado en todo aspecto para hacer ver su gloria. Y ya, por último, ya cuando ven estos hombres que este hombre ciego no lo va a negar y que por el contrario está dándole la gloria a Jesús y está reconociendo algo que ellos no pudieron hacer y decir, pues miren, a ver, vamos a hacerlo por puro razonamiento lógico. Si este hombre hace milagros, tiene que venir de Dios. Si este hombre hizo esto conmigo, porque nunca se había escuchado eso. Justamente cuando Juan, supremo de Jesús, le pregunta, danos señales de que tú eres el Mesías, de que tú eres el que estábamos esperando nosotros, Jesús lo que le responde es, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos saltan, que los que no pueden hablar, hablan. Den testimonio de lo que Dios está haciendo, porque eso únicamente lo vino a hacer Jesús. Esas señales eran específicamente para el Mesías. Y este hombre ciego dice, ya veo. ¿Se pueden imaginar la alegría de este hombre? Que más allá que estos fariseos y sus trámites burocráticos y dinos y explícame esto y decir, ¿sabes? Espérense, es que estoy viendo, que no están viendo la gloria de Dios. Vamos a detenernos tantito y vamos a ver que Dios hizo un milagro. Vamos a detenernos tantito a preguntarme si el pastor hizo bien o si el pastor hizo mal, y vamos a celebrar que hoy por hoy Reina tiene su pie. Amén. Y que tiene su piecito todavía. Yo ya estaba pensando hasta en buscar prótesis y Dios me dijo, no, espérate tantito. Sí, como buen diseñador industrial voy a ver qué puedo hacer en la impresora 3D con amortiguadores y todo ahí para que pueda correr Renita. Y Dios hace su obra. Gracias a Dios que el hombre es limitado, gracias a Dios que el hombre es torpe y tonto. Giselle, no pates el bebé. Dios se mueve de una manera preciosa y maravillosa. Y hasta los pastores Dios nos deja sorprendidos y maravillados de lo que Él hace. Gracias a Dios, en verdad. Y por último, viendo estos hombres que no podían arremeter contra el hombre ciego, le dicen, pues sabemos que eres del todo pecado y del todo pecaminoso, llégale de aquí. Lo expulsaron de la sinagoga, del único lugar que tenían los judíos para escuchar de la palabra de Dios. En vez de decir, vente y vámonos a gozar contigo, cuéntanos más, háblanos más de ese milagro, para que toda la sinagoga escuchen y todos los hombres y mujeres que escuchen en esta sinagoga escuchen de las grandes hazañas que hacía ese tal Jesús. Lo sacamos y le decimos, llégale, vete de aquí. Por último vamos a ver qué pasó con él. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hablándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ay, qué cuestionamiento tan más hermoso y tan más bonito. Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, le dijo, sí, pero dime dónde está, para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo,
Y ahorita explico esa parte. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Qué tremenda palabra. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ofendidísimos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y ahorita explico esta parte. Pero quiero centrarme en dos puntos importantes, cruciales para cerrar el tema de hoy. Pero pues me puedo imaginar al hombre ciego salir, no sé si confundido, no sé si triste. Pero lo que es cierto es que no se siente bonito que te saquen de un lugar. ¿Alguna vez nos han corrido de algún lugar? Ya sea del trabajo, o de tu casa, o de alguna reunión. No es grato que te corran. Yo puedo dar testimonio de eso, se siente regacho que te corran de tu casa. Ahí estaba a las 2 de la mañana. ¿Me das posada? Pero se siente regacho que te corran. Y ella sale del trabajo, que también me han corrido de un trabajo, se siente horrible, o sea, es más, hasta te sientes culpable y dices: bueno, es que sí, es que fue por mi culpa, y esto y el otro. Y me puedo imaginar al hombre ciego muy contrariado dentro de sí mismo. Por un lado puedo ver y me siento feliz, pero por otro lado estos ya me corrieron y me dijeron que soy hijo del diablo y que tengo mucho pecado. Y de repente se acerca ese hombre precioso a hablar contigo. Evidentemente Jesús no era una persona muy atractiva físicamente, pero les puedo asegurar que su persona transmitió muchísimo. Y se acerca este hombre precioso y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Básicamente le está diciendo: ¿crees en mí? Y este hombre ciego le está diciendo: o sea, sí, pero dime dónde está. Dime dónde está para que vaya y para que le pueda adorar. ¿Se pueden imaginar la sorpresa grata cuando le diga: yo soy? Así como se lo dijo a la mujer samaritana, así como se lo dijo a la mujer de flujo, a la mujer adúltera: yo soy. Y lo más sensato que puede hacer este hombre ciego, ex ciego, fue arrodillarse. Yo me lo puedo imaginar, aunque no lo hice aquí, y le adoró. Eso es lo que yo hubiera hecho: ponerme de rodillas y adorar. Fue lo más precioso que pudo hacer este hombre ciego, en reconocer la obra de Jesús. Porque no fue como los otros 9 leprosos que Jesús los sanó y ni siquiera se acordaron de él. Él sí lo tenía muy presente y él dijo: yo sé que fue Jesús. Pero evidentemente no lo había visto, hasta que pudo ver y le dijo: no te preocupes, allá están los que te rechazaron, aquí estoy yo, aquí está el mero mero. Aquí está el mero mero por el cual esa sinagoga fue construida. Aquí está el mero mero de lo cual la ley dicta a Moisés. Yo soy la ley de Moisés, yo soy las profecías de Elías, yo soy. Le dijo: aquí estoy. Qué hermoso es cuando Jesús te extiende la mano. Así como ustedes han experimentado el rechazo y el que lo saquen de un lugar, yo sé que ustedes también han experimentado la mano y el abrazo de Jesús diciendo: yo no te condeno. Tal vez tu papá, tal vez tu mamá, tal vez tus autoridades te están condenando. Yo no te estoy condenando, porque yo veo tu corazón y veo tu necesidad que tienes de mí en él. Yo no te rechazo. Este hombre no tenía una actitud soberbia, por el contrario tenía una actitud completa de adoración hacia Jesús. No se me puede imaginar a Jesús levantándolo y abrazándolo y diciéndole: tranquilo, aquí estoy yo. Yo les puedo asegurar que ese hombre tal vez se convirtió en uno de sus discípulos y que a partir de ahí siguieron a Jesús, y que después de ahí él fue de los que estuvo predicando después de que Jesús murió, y anduvo con esos 120 y con más personas predicando con denuedo el evangelio en todos lados. No me queda ni la menor duda, aunque no lo dice la palabra de Dios, pero no me queda ni la menor duda de que así fue. Pero bueno, como siempre hay los fariseos echando a parar todo ese momento emotivo y bonito de abrazo y de aquí estoy contigo. ¿Estás diciendo que nosotros también somos ciegos o qué? Y Jesús les dice algo importante, y la palabra de Dios cumple 2 funciones. Primero, nos habla de lo que es Dios, y segundo, nos refleja lo que somos nosotros. Ojo con esto: cuando Jesús les habla de la ceguera, y creo que eso ya no me toca a mí hablar de la ceguera espiritual, creo que me toca a mí. ¿No? Bueno. Cuando Jesús les habla a ellos respecto a que son ciegos, les dice: porque yo he venido a los que no ven para que vean. Y Jesús no estaba aquí hablando en un sentido literal, sino en un sentido espiritual, o en ambos, vaya.
Porque justamente yo soy uno de ellos, de los que estaba bien ciego. Incluso dentro de la iglesia. Incluso ese ejército de hace 15 años con su guitarrita tocando y ministrando en la alabanza de frente. Y les puedo decir con toda sinceridad que lo hacía de todo corazón. Pero eso no quiere decir que estuviera bien. En algún punto de mi vida Dios tuvo misericordia de mí y Dios me dijo: este me va a ser útil para el ministerio. Al igual que Pablo, necesito quitarte la venda de tus ojos para que veas las cosas que yo quiero que tú veas. No son cosas que te van a mostrar tus autoridades, no son cosas que te van a mostrar tus papás, son cosas que yo te voy a hablar a ti y que tú vas a ver. Ese es mi anhelo con todos ustedes, que su vivir con Cristo Jesús no sea lo que yo les diga a ustedes y que yo te diga: Ana, Esperancita, Jos, Edgar, Jesús es esto, y que tú me digas: no tienes que decírmelo porque ya lo conozco, porque Él me ha hablado esto y me ha hablado el otro. Y que puedan decirme: porque antes estaba ciego, pero ya estoy viendo, pastor. Ya sé para dónde es el camino. Estuve extraviada muchos años, pero ya estoy en el camino. Estaba ciego y me tropecé y me lastimé una y otra vez. Pero un día llegó la luz a mí y me permitió ver. Porque antes era ciego y ahora puedo ver. Pero qué triste, porque habrá muchos, incluso dentro de la congregación, que van a estar toda su vida incluso con ansias de querer ver y nunca alcanzarán a ver. Y no quiero irme a palabras más grandes, pero si no ves y si nunca llegaste al conocimiento de la verdad, ¿cómo seremos salvos? ¿Y cómo llegaremos a ese Jesús en ese día glorioso y precioso? Si teniéndolo de frente, si me habló a través de los ancianos, si me habló a través de mis hermanos y yo no lo recibí. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque ustedes dicen vemos, su pecado permanece. Porque yo digo: yo conozco a Dios. Porque yo digo: este es Dios, te lo presento, aquí está. Porque yo digo: no, es que Dios es esto y el otro y el otro y el otro y el otro. Dios te va a decir: bueno, porque tú ves, entonces el pecado permanece en ti. ¿No acaso me convendría más, como este hombre publicano, decir: Señor, ten misericordia de mí porque soy un hombre pecador? Voy a decir: gracias porque no soy como este ciego, que sus padres y él pecó. La actitud de humillación provoca exaltación en el reino de los cielos. La actitud de tú voluntariamente humillarte constantemente delante de Dios trae una recompensa directa que es riqueza espiritual. Conozco hombres y mujeres, y Liz y yo en la semana, bueno, mi esposita, que se enoja cuando le digo Liz, cuando sangre de mi sangre y luna de mis estrellas, tuvimos en la semana oportunidad de ver a varias personas en serio desesperadas, sumamente desesperadas, en decir: es que me siento extraviado, me siento perdido, estoy cuestionando todo lo que yo pensaba y todo lo que yo creía que era correcto. Y mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de decirles: sí, el hombre lejos de Dios únicamente está para amargarse, para entristecerse, para tratar de llenar ese vacío con placeres que nunca van a llenar lo que el Espíritu de Dios hace en ti. Yo puedo decirles de todo corazón y con toda sinceridad que esta es la etapa más feliz que he vivido en mi vida. Ni siquiera de adolescencia, ni siquiera en mi infancia. Esa es la época más feliz de mi vida y es porque Dios está en mi corazón. Mi esposita y yo platicábamos a la semana y yo le decía: si no fuera por Dios, quién sabe dónde estaríamos. Seguramente yo estaría lejos de Dios, haciendo Dios sabe cuántas cosas. Pero algún día Dios tuvo misericordia de mí y no puedo vanagloriarme de mí mismo, porque puedo decir: fue por misericordia de Dios que Él tuvo a bien decir: te quiero para tu esposa, te quiero para tus hijos, te quiero para tu iglesia. Y Él mismo es quien me ha guardado. ¿Y qué es lo único que tuve que hacer yo? Doblar rodillas y decir: aquí estoy, adelante. Humillación. Si ustedes se preguntan, mi amada iglesia, y no quiero hacer una regla general, nuevamente lo digo, no hay una fórmula general para todo, pero si ustedes se preguntan por qué está pasando esto y el otro conmigo, por qué no ha llegado esto y el otro, pregúntense qué tanto se han humillado delante de Dios y qué tanto le han dicho: Señor, lo que tú quieras conmigo, aquí estoy. Amigo, Nada más para complementar un poquito. ¿sí? Hay algo que también hay algo que Pues, pero que se quede grabado si quieres.
solamente para complementar un poquito el tema, algo que el Señor me mostraba también estudiando esto es justo lo que está mencionando Emerson. Para llegar a que Dios nos quite esa ceguera espiritual, hay dos cosas que hizo la persona que no puede ver. Y no sé si, no lo mencionó, pero sí lo leímos. Hubo dos cosas. Una ya lo leímos, fue esa última que lo logró en cuanto lo vio. Pero hubo una antes. Hubo una cosa que esta persona hizo en cuanto Jesús le dijo, sabes que le puso lodo en los ojos y le dio una indicación, ve y lávate en el estanque. ¿Y qué hizo esta persona? Él obedeció. Ese es el punto clave también para que el Señor nos quite esta ceguera, es obedecer, creer en el Señor y reconocerle, adorarle. Solamente así se nos va a quitar esa venda en los ojos. Sí, vaya que es cierto eso. Esta semana que estuvimos limpiando la habitación que tengo allá, para ya habilitar la recámara de mis hijos y correrlos de mi cama, me di cuenta de algo, lo importante que es constantemente limpiar. Literalmente desde el día 15 de diciembre estamos dispuestos a yo limpie y lave y talle y sigue saliendo porquería y suciedad de todos lados. De esas veces que Dios te habla y Dios te dice, así es la vida espiritual. Constantemente, diariamente tienes que estar lavando y lavando. Pero cuando piensas que ya está limpio, te vas a ese rinconcito y sacas una caja y sale tanta porquería y tanta suciedad que tienes que depurar, que tienes que limpiar, que tienes que quitar. Necesitamos lavarnos en esa sangre del Cordero, que siempre está dispuesta para limpiarnos y para lavarnos. El arrepentimiento no es malo, es bueno. Pero en el momento en el que pensemos que es un castigo, en el momento en el que pensemos estoy bien así, como estoy ahorita, estamos en un riesgo. Yo mismo, como su pastor, les digo, diariamente me tengo que arrepentir. Diariamente tengo que pedir perdón. Y básicamente con los que vivo diario, que son mi esposa y mis hijos, porque constantemente me estoy equivocando. Pero ¿qué valdría más? Montarme en mi papel de decir yo soy el pastor, yo soy el papá. ¿Me tienen que obedecer o reconocer que he fallado delante de Dios y delante de mi familia y delante de ustedes? Mantengamos esa actitud de humillación siempre en una iglesia. Bien, ¿tienen algún comentario, hermano?